Ángela Medina pregunta, ¿cómo se define a los chicanos? ¿Se siguen llamando chicanos o ya dejó de nombrarse así a los mexicanos? Bueno, el término chicano se usó desde principios del siglo XX, generalmente como solidaridad obrera. Se decían, pues es un chicano, es un obrero, es mexicano de nacimiento, pues de parte de una comunidad, como ahora decimos raza, es muy raza, quiere decir que es muy mexicano, muy latino. Pero en donde surge el término, ya donde se hace popular y se hace parte de nuestra identidad, es en el llamado movimiento chicano por los derechos civiles de los 60 y 70, donde, como ustedes saben, en Estados Unidos estallan una serie de movimientos sociales que cambiarían definitivamente a Estados Unidos para siempre, que fue el movimiento afroamericano, el movimiento feminista, el movimiento chicano, el movimiento de los nativos, de los indígenas norteamericanos, y que esos movimientos dramáticamente cambiaron a Estados Unidos. Todos ellos eran pidiendo derechos civiles, todos ellos demandando una relación respetuosa de la sociedad dominante hacia las minorías. Las minorías se unen. Ustedes ya todos conocen el movimiento afroamericano, Martin Luther King, Malcolm X, todos estos grandes líderes del movimiento afroamericano que llevaron a la batuta de los derechos civiles y todos los derechos que se les habían negado a la población negra en Estados Unidos. Igualito que el movimiento afroamericano en su lucha por levantar el bienestar de su comunidad, por ejercer una dinámica diferente, étnica entre Estados Unidos, así fue el movimiento chicano. Lo que lo diferenció es que nosotros pues buscábamos nuestras raíces mexicanas, la mexicanidad, toda la negación de nuestra historia, de nuestros orígenes, del español. Entonces teníamos nuestras peculiaridades con el movimiento afroamericano. O sea, teníamos muchas semejanzas, pero muchas diferencias. Entonces, el término chicano se usa porque queríamos un término de nuestra comunidad, no un término, una etiqueta de la sociedad como mexicano-americano, como hispano, como Spanish American, como de este tipo de terminología que se manejaban en el censo, en las organizaciones dominantes, en los estudios pocos que mencionaban a nuestra comunidad. Entonces rechazamos nosotros una etiqueta de fuera. Igual como los negros, por ejemplo, la idea de lo negro estaba asociado en Estados Unidos con lo negativo. Los negros lo cambian radicalmente y usan el término de que black is beautiful, ¿no? Negro es bello. Entonces ellos con gran orgullo decían, we are black. This is the black movement, ¿no? Este es el movimiento negro. Así los chicanos toman un término de la comunidad y lo toman como suyo y por eso lo denominan el movimiento chicano, que surgen líderes. Ustedes, no sé cuántos vieron la película de Diego Luna, César Chávez, uno de los grandes líderes de este movimiento. Reyes López Tijerina, otro de los grandes líderes. Corky González, José Ángel Gutiérrez, le decían los 4 caballos del Apocalipse, que así como la gran novela de Blasco Ibáñez, los caballeros del Apocalipsis, ¿no? Entonces eran los grandes pilares que se identificó el movimiento chicano. En ese entonces la lucha se llevó a cabo a través de estos titanes de personalidad. Luego evoluciona y se lleva a cabo alrededor de instituciones, ya no de líderes individuales, como ahora sigue siendo a través de instituciones. Como momento fotográfico nos piden que vayamos más adelantito, que aproximemos más la silla. Si no, sí. Si no nos quedamos para la historia. No, pues yo también, yo no sé ni cómo me estoy viendo. Para la memoria. Sí. Muy bien. Continuamos con la ronda de las preguntas. Domingo Herrera
pide que amplíe más sobre el tema de las repercusiones de la prohibición en la frontera norte de México en el periodo 1920-1933, doctor. Sí, pues como ustedes saben, en México entra una etapa muy conservadora. Incluso los grandes historiadores de la historia norteamericana plantean una tesis básica de interpretación de la historia norteamericana que dice que es una historia que va en vaivenes, que viene una época conservadora, luego viene una reacción a esa época conservadora y entra una época liberal. Luego hay una reacción hacia esa década liberal y regresa una década conservadora, y que así se puede interpretar la gran parte de la historia norteamericana. Pues lo que pasa en los 20 y en los 30, no tanto los 20, pero yo diría los 30, pero ya había inicios en los 20, una etapa muy moralista, que cree que los 20, que lo titulan The Roaring Twenties, los 20, yo no sé cómo traducir roaring, aunque creo que manejo los dos idiomas, hay ciertas frases que como que siempre estoy tan acostumbrado en un idioma que otro y no me es del todo tan fácil denominar unas caracterizaciones. Pero la idea de los Roaring Twenties es que es una época donde se desborda todo, donde hay licor, hay diferencias de género, la mujer toma unos papeles más predominantes, la censura no es tan rígida en el cine, hay figuras muy sensuales en cine como Mae West, como Jean Harlow, y es una época, se abre mucho la sociedad hacia todos estos patrones muy conservadores. Pero los 30 es una reacción a todo esto, libertinaje, como lo llamaban. Parte de ese libertinaje era licor. Entonces entra una campaña de prohibición donde prohíben el licor del todo en Estados Unidos. Entonces entran las grandes mafias a través de esto, como Al Capone y otros pues criminales que pues usan esta prohibición para hacerse ricos de vender el licor clandestinamente y todo esto. Aquí entra la frontera, porque en la frontera no había tal cosa del lado mexicano. Entonces, libremente en la frontera se circula el licor y todas otras cosas que ya lo mencionamos la vez pasada. Entonces, así también crecen muchas ciudades. Como mencionaba, ese fue la etiqueta de Tijuana, que era una ciudad para la diversión, para todo lo que se prohibía en Estados Unidos, que lo había libremente en Tijuana: casinos, clubs, cantinas, bueno, y tenemos que decirlo como es, zonas de prostitución. Entonces, así crece Tijuana, con esa idea que pues perdura por mucho tiempo, hasta términos recientes, que pues ya Tijuana es mucho más que eso y casi ya ha pasado a la historia toda esa época de Tijuana. Pero entonces está íntimamente relacionada la frontera del lado mexicano con esas olas de conservadurismo en Estados Unidos y prohibición de muchas cosas, incluyendo licor y pues así ciertos horarios que permitían a cabarets o tanto estar abiertos en Estados Unidos, mientras que en Tijuana pues no, o Juárez, o Laredo, ciudades así. Por lo demás, recuerden, en el contexto de la Primera y Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos participa en la Primera Guerra Mundial, abre sus fronteras, por supuesto, durante la Revolución Mexicana al trabajo de los inmigrantes mexicanos, pero después la cierra porque debe darle trabajo a su propia población. Viene la época de la crisis de 1929 y, como comenta el doctor Maciel, pues se vive un periodo entre guerras entre 1920 y 1939 que da lugar a aperturas o a cierres de las fronteras y la contratación de trabajadores después de la Segunda Guerra Mundial. Y durante la Segunda Guerra Mundial, de hecho, está el programa Bracero, en el que se contrató, digamos, de forma legal a trabajadores agrícolas mexicanos, un programa que duró hasta los años 60 del siglo XX, hasta 1964, sí. Bueno,
A propósito de esto, doctor, tenemos otra pregunta. ¿Cómo afectó la Segunda Guerra Mundial a los mexicanos en Estados Unidos? Y bueno, también en parte ya lo ha abordado usted sobre el movimiento chicano en los años 60. Sí, bueno, es definitiva la Segunda Guerra Mundial. Incluso la llaman The Mexican American Generation. Les voy a decir por qué. La mayoría de los chicanos, como les digo, la población de origen mexicano, ya establecidos, ya residentes o ya nacidos allá, era una clase predominantemente urbana, una clase obrera hasta los 40. Todo cambia en los 40, ¿por qué? Cambia porque muchos de ellos entran al servicio militar, participan activamente como soldados en la Segunda Guerra Mundial. Eso por un lado. ¿Cuál es el significado de esto? El significado es que les da acceso a entrenamiento, a formación de carreras que nunca las hubieran tenido porque los entrenan el ejército para ser, ¿qué les diré?, enfermeras, para ser arquitectos, para ser pues una infinidad de empleos que requiere el ejército norteamericano. Entonces, los chicanos que participan en la Segunda Guerra Mundial regresan con entrenamiento, regresan con escuela, con años de formación por medio de haber participado en la Segunda Guerra Mundial. Y otra cosa importantísima, regresan con una visión del mundo totalmente diferente, porque nunca hubieran tenido la oportunidad de conocer Europa, aunque estuvieran peleando, y tienen una perspectiva amplísima del mundo que nunca la tuvieran si no fuera por eso. La tercera y quizás más importante razón del impacto de la Segunda Guerra Mundial es que regresan con una seguridad de sí mismos nunca jamás que tenían antes. ¿A qué me refiero? A que pelearon, a que casi dieron su vida, y muchos de ellos sí dieron su vida, pero ya regresan que ya no iban a tolerar discriminación, que ya no iban a tolerar ser tratados como ciudadanos de segunda clase porque habían peleado lado a lado con norteamericanos, con anglosajones. Regresan con una firmeza de lo que el valor de ellos mismos y de su comunidad. Forman asociaciones políticas después de la Segunda Guerra Mundial para organizarse y no tolerar discriminación. Hay un caso muy célebre en donde un condecorado soldado mexicano de la Segunda Guerra Mundial, que había recibido la medalla de honor, que es la más alta reconocimiento de valentía en las fuerzas militares. Fíjense nomás, alguien que dio su vida porque recibió la medalla póstuma, regresa, recibe su familia el cadáver, lo quieren enterrar en el cementerio de las Fuerzas Armadas en Arlington, Texas. Pero por ser mexicano les prohíben las autoridades norteamericanas que lo entierren, aún siendo condecorado con la medalla de honor, pero por ser mexicano le niegan el derecho de ser enterrado en el cementerio más importante de militar. Pues eso causa que veteranos chicanos se agrupen y forman una organización importantísima que desde entonces hasta la época actual, que es LULAC, ha peleado por los derechos civiles. O sea que estos ya no son pasivos, ya no iban a tolerar ese tipo de discriminación abierta. Y entonces forman sus propias organizaciones que son importantísimas y precursoras al movimiento chicano, que son organizaciones de los 40 y 50, hasta que estalla el movimiento chicano en los 60. Relacionado con su comentario, doctor Maciel, pregunta Juan Vázquez Pozas, ¿qué relación tiene el movimiento chicano con el movimiento descolonizador del resto del mundo? Bueno, que siempre lo vimos nosotros como parte de cualquier movimiento de liberación y cualquier movimiento de grupos oprimidos que pelearon por su libertad, fuera en Europa, fueron en África, fueran en América Latina. Uno de los eventos más influyentes en nuestro movimiento chicano y en la generación previa a la mía y en mi generación fue nada menos que la Revolución Cubana.
nosotros nos inspiramos mucho por la Revolución Cubana y mucho por su esfuerzo de liberación en contra del imperio norteamericano, que siempre Cuba había sido una colonia de Estados Unidos, y cómo Fidel Castro con un grupo chiquito logró no nomás vencer a Bautista, sino nomás desafió a Estados Unidos. Nosotros veíamos un gran aliento y una gran inspiración en la Revolución Cubana, y en nuestros pancartas de manifestantes se veía tanto la figura del Che Guevara como de César Chávez. Entonces sí, nos asociamos mucho con movimientos de liberación en todas partes del mundo. También relacionado con, digamos, la cultura política, la emergencia de los movimientos chicanos, Eberto Márquez Maceira le pregunta cuál es el sentir de los dirigentes del movimiento chicano en Estados Unidos ante la conducta de los dirigentes políticos de México, comprendiendo el periodo 1970 a la actualidad. Bueno, nosotros siempre hemos estado muy atentos de lo que pasa en México, pero creemos que pues somos legalmente norteamericanos, ¿no? Yo soy un gringo, aunque no, a veces no quiero admitirlo, pero lo soy de nacimiento, de ciudadanía. Entonces nuestra lucha es allá. Sí tenemos mucha solidaridad con México, tenemos mucho interés, estamos al tanto. Yo he enseñado cursos sobre México, quizás más en su totalidad. El otro día lo estaba pensando que sobre temas chicanos o temas de nosotros, porque yo fui entrenado como un clásico latinoamericanista y mi cargo docente siempre ha sido en gran parte porque así lo he exigido yo, enseñar sobre América Latina y particularmente sobre México. Pero a pesar de todo mi interés, mi estudio, mi inquietud sobre México, mi familia aquí, yo estoy muy contento siempre que vengo a México, me siento muy en casa, tengo grandes amigos que quiero mucho aquí en el DF y en otras partes de México. Me doy cuenta que yo soy gringo, que sí soy muy mexicano en muchas cosas mías, pero soy gringo. Es innegable, yo nací, me crié, me eduqué, allá vivo, allá trabajo, allá enseño. Bueno, hasta ahora que estoy en el Colegio de Frontera Norte. Pero entonces, o sea, tenemos mucha relación con México espiritualmente, culturalmente, lingüísticamente, obviamente, pero nuestra lucha ha sido allá porque allá vivimos. Entonces, sí tenemos que estar muy conscientes de eso, ¿no? A veces también me sale más lo chicano estando en México porque me doy cuenta que por muy mexicano sea, sí hay ciertas cosas que yo soy pues muy ajeno. La puntualidad, por ejemplo. Nunca me puedo acostumbrar a la impuntualidad mexicana. Allá pues estamos... Eso nunca pasaría. Nomás para darles un ejemplo. Eso sería inconcebible, que alguien que dice yo tengo la película y y entonces la vemos, eso para nosotros no fuera posible hacer algo así. Recordemos por otra parte que en la historia de Estados Unidos las continuas migraciones que han tenido, la recepción de diferentes grupos de nacionalidades, no en vano hay un título aquí en México que denomina a la historia de Estados Unidos como nación de naciones, es decir, un conjunto de personas que han migrado de Europa Occidental, no solamente ingleses, también franceses, irlandeses, alemanes, polacos, hay pequeñas comunidades también de italianos y en México también estamos formados por minorías de migrantes, también hay una nueva Italia, también hay comunidades italianas en Puebla, es decir, no podemos considerar que allá están hechos con un fractal de nacionalidades y que aquí pues somos puros mexicanos, consideremos también las comunidades indígenas. Y bueno, continuando con las preguntas que le hacen, doctor Maciel, Miguel Ángel Noriega hace el siguiente comentario y pregunta, dice, en materia geopolítica existe la perspectiva crítica de que el crecimiento de las minorías puede ser un motor para futuros conflictos de toda índole. ¿Cuál es su perspectiva, doctor? Bueno, eso es ya un hecho. Ahorita ya les he comentado yo en varias ocasiones que se están llevando a cabo grandes conflictos en Estados Unidos raciales. Miren nomás, ustedes han estado al tanto de todas estas muertes de afroamericanos por policías norteamericanos, pero también mexicanos.
O sea, la latinoamericanización, como yo sostengo, que es el fenómeno más dramático que está pasando en Estados Unidos hoy, trae consecuencias, trae reacción, hasta virulenta reacción. Entonces, otra condición que ha empeorado las relaciones raciales en Estados Unidos, curiosamente, en vez de haberlas mejorado, es la presidencia de Barack Obama, que tienen un negro, un afroamericano como presidente. ¿Se pueden imaginar cómo los grupos más conservadores, más racistas, dicen, es el último espacio que perdimos, teniendo un negro de presidente? Entonces, pues eso no crean, incluso se hablaba de una sociedad étnica que ya habíamos traspasado, y la realidad es todo lo opuesto. En vez de habernos ido para enfrente, nos hemos ido atrás por toda la reacción a estos espacios que continuamente, les sigo diciendo, hemos estado ganando, y también los afroamericanos, hasta llegar a la presidencia. Continuando con con la apreciación y con la valorización que se tiene de los mexicanos en Estados Unidos, Ernesto Cervera pregunta, ¿qué nos puede decir de la persecución contra los pachucos? Pues esta fue muy trágica. El caso ejemplar es la obra teatral de Luis Valdés, Zoot Suit, que ha sido llevado a la pantalla en una fabulosa película con el mismo título y en una obra teatral también de él. Luis Valdés fundó el Teatro Campesino, es un gran dramaturgo, gran director de teatro y gran cineasta. Entonces, esta película y este tema que él lo estudió mucho y lo llevó a cabo, fue de unos conflictos que se llevan a cabo en los 40 y 50, en que chicanos asumieron un tipo de vestimiento que era como Tintán, que lo hizo muy famoso aquí en México, que era de la frontera, y ellos se denominaban pachucos, que quería decir que traían pues unas solapas muy grandes, cadenas, se vestían de esa forma, pero esa forma era de ellos para pues mostrar su identidad y mostrar que querían ser diferentes y no iban a tolerar la asimilación. Los anglosajones reaccionaron muy negativamente contra todo esto, porque particularmente se lleva a cabo en los 40, que se suponía que debía ser una sociedad muy patriótica, porque estaba peleando contra el fascismo, contra la dictadura, contra la intolerancia y todo esto, y luego que estos tipos se vistan tan ajenos a lo que se consideraba el American Way of Life, ¿no? La cultura popular estadounidense. Reaccionan tan negativos que grupos de marineros lo toman como deporte, hostilizar, golpear a pachucos, y luego lo irónico que viene la policía y encarcela a los pachucos cuando fueron la víctima, y hasta los enjuicia, y como narran un caso muy trágico, la película y la obra teatral de Zoot Suit, que los encarcelan y les dan unos juicios muy severos y muy injustos a estos pachucos. Alguien, por ejemplo, que ha escrito cosas maravillosas sobre los pachucos en México y les tenía gran sensibilidad y hasta admiración, nada menos que su gran ensayista Carlos Monsiváis. Me acuerdo de un artículo de Carlos que titulaba Tintán, el gran pachuco. Bueno, y la influencia llega hasta el Café Tacuba, ¿verdad? Mucha, sí. Bien, Jimena Goya pregunta, ¿qué nos puede decir acerca de cómo el Partido Demócrata ha mezclado sus intereses con los mexicanos en Estados Unidos? Pues yo no diría que ha mezclado sus intereses, sino que la comunidad chicana mexicana ha sido parte pilar del Partido Demócrata desde todo el siglo XX. Recuerden ustedes en John Kennedy, en la elección de John Kennedy, se formaron clubes que decía Viva Kennedy,
totalmente de chicanos y latinos, en pro de John Kennedy y el Partido Demócrata. Obama no nomás ganó el voto latino, sino 73% de los chicanos latinos votaron por el presidente Obama en su última reelección. El Partido Demócrata no pudiera existir en la forma que existe actualmente si no fuera por el voto latino. Gloria Chávez Ramírez, ¿está por aquí Gloria? Ok. Pregunta, ¿qué opinión le merece que dicen que los mexicanos ya obtuvieron la ciudadanía? ¿Son más que ejercen más la discriminación que los propios norteamericanos? Bueno, pues indudablemente hay algunos ejemplos de eso, pero yo no para nada diría que esa es la mayoría. Por ejemplo, yo he tenido agentes fronterizos muy arrogantes, muy chocantes, de descendencia chicana, pero eso no son la mayoría. La gran mayoría no son parte de la policía de la frontera o no son agentes del FBI o de la CIA. Esos no son terrenos muy mayoritarios de empleo de población de origen mexicano. Bien, muchas de sus preguntas desde luego giran en torno a la reivindicación de los derechos políticos, sociales, económicos de la población mexicana en Estados Unidos, pero también sería oportuno preguntar al doctor Maciel por aquellos elementos, más allá de la lucha política, pensando en la cotidianidad, ¿cuáles son aquellos elementos que permiten a los mexicanos conservar su identidad en Estados Unidos? Pensemos en la comida, pensemos en las costumbres, pensemos en las fiestas. ¿Cuál es la percepción del doctor Maciel en este sentido? Bueno, es que, como les digo, espiritualmente, culturalmente siempre hemos sido mexicanos. O sea, siempre hemos estado cerca a México. La constante migración mexicana ha fomentado estas tradiciones culturales dentro de nuestra comunidad. Obviamente la comida, la música, las tradiciones, desde los quinceañeras hasta la celebración del 5 de mayo, etcétera, han sido parte íntegra de nuestra vida. Entonces siguen ejerciendo estas tradiciones allá. Entonces, pues yo diría que no es nada nuevo ni nada del periodo actual, sino de toda nuestra historia, que nunca nos hemos alejado de la vida cultural, folclórica, musical, de comida, etcétera, mexicana. Íntegra necesidad espiritual. No sé qué haríamos sin tortillas, o sea, no. Bueno, de hecho, esto que comenta el doctor Maciel, ustedes recordarán la película Rompe el Alba, que vimos donde precisamente los mexicanos se arraigan en sus costumbres, vemos los nombres de sus negocios y el negocio se llama La Espiga de Oro, o el nopalito, o el caballo, es decir, en todo momento la población que migra lleva su cultura, sus valores y más aún se procuran la conservación de su lengua original. Vamos, si el doctor Maciel tiene un dominio tan desarrollado del castellano, del español, pues no creo que sea nada gratuito, a menos que usted nos diga que tomó curso de español en 50 lecciones y por eso tiene una dicción bastante bien desarrollada de la lengua. No, yo gracias a mis padres, pero miren, tenemos que ir hasta antes de eso, hasta el periodo español, hasta la colonia. Miren los nombres de todas las ciudades del suroeste: San Diego, Los Ángeles, San Francisco, Santa Bárbara, Tucson, El Paso, Laredo, etcétera. Todos vienen desde la colonia. Le hacen una pregunta de actualidad. Nicte, ¿cuál es la situación actual de los niños o la oleada de niños migrantes de estos últimos años? ¿Cuál ha sido la reacción de la comunidad mexicoamericana en este fenómeno?
Bueno, aquí nos encontramos con una situación sumamente trágica, como ustedes saben, particularmente ya no son niños mexicanos, sino niños centroamericanos. Como saben, en los años recientes se formuló una crisis tremenda cuando miles de niños de repente aparecieron en la frontera, predominantemente centroamericanos. Entonces hubo varias reacciones a esto. Hubo la reacción anglosajona, la reacción incluso del presidente Obama, que no fue nada alentador en este sentido, la reacción de organizaciones, particularmente de la policía fronteriza, gobiernos estatales que fueron totalmente en contra, y yo diría que el gobierno mexicano, cómplice en todo esto, igual de mal en esta situación, porque Estados Unidos le dice al gobierno mexicano tajantemente: ustedes paren esta migración centroamericana, nos está causando grandes problemas, no sabemos qué hacer con todos estos miles de niños, cientos de ellos que están quedando, no, van a crear gran problema y no podemos tolerar que ustedes libremente por territorio mexicano dejen pasar a tantos miles o cientos de centroamericanos. Y como ustedes saben, ¿qué fue la respuesta mexicana? Mano dura, mano bastante dura a la migración centroamericana. Entonces, pues aquí los dos gobiernos fueron igual de cómplices y de sumamente mal en esta situación. Los chicanos han sido los que han llevado a cabo las luchas legales en pro derechos humanos de estos emigrantes. Tenemos una organización que se llama MALDEF, Mexican American Legal Aid Association, que es de puros abogados y su ser es pelear por injusticias tales como estas. Ellos han llevado la mayoría de los demandas legales a las cortes. Muchos casos de amnistía, de exilio político de todos estos centroamericanos y algunos mexicanos que se están litigando en las cortes hoy día son por abogados chicanos. Si me permite, doctor, también cabe comentar que la migración de menores de edad a Estados Unidos es un problema creciente. No se trata de casos aislados de niños, niñas, adolescentes que se van o bien que van a alcanzar a sus padres, ya toman la propia iniciativa. Recientemente en el número de Letras Libres de mayo hay un buen artículo que aborda precisamente el problema. En algún momento un político norteamericano se preguntó, dice, bueno, ¿que El Salvador no le alcanza a un salvadoreño para cambiarse de barrio, para huir de la violencia? Y bueno, tengamos presente que la violencia social desatada por los maras en Centroamérica obliga por el miedo a que la gente prefiera enviar a sus hijos en toda una odisea que los lleva no solamente a traspasar una frontera, varias fronteras, vivir diferentes peligros con tal de salvar la vida de esos menores. Y ya no se trata, como digo, de uno o dos, ya suman cientos y a veces miles de niños que migran y que son digamos, aprendidos, capturados en Estados Unidos y que deben ser repatriados. Es un problema enorme porque en el mundo tenemos como principio el interés superior de la infancia y ese interés superior de la infancia no se está cumpliendo porque se está devolviendo a los niños y la pregunta es, ¿y a dónde los devuelven? ¿Con quién los devuelven? ¿En qué circunstancias están regresando? O bien la situación de los niños, de los hijos menores de edad, de hijos de residentes ya en Estados Unidos que son ilegales y que ellos se quedan porque nacieron en Estados Unidos y devuelven a los padres. Hay un caso de separación muy severo de familias que, bueno, desde luego debe ser atendido y que pues incide necesariamente en la influencia que la población latinoamericana en general, mexicana en particular, tiene en los Estados Unidos. Doctor Maciel, Mario Orozco Méndez le pregunta acerca de la música, la influencia que la música abrió en cuanto a espacios, diferentes grupos étnicos de migrantes, espacio y poder, espacio y cultura de mexicanos en Estados Unidos. Doctor. Pues la música mexicana siempre se ha escuchado tanto igual allá como aquí, igual como el cine, igual como la literatura, etcétera. O sea, allá hay estaciones, ha habido estaciones desde Pedro J. González hasta el presente de radio en español.
en todo Estados Unidos, particularmente en la franja fronteriza y en Chicago, en Nueva York, en San Francisco, etcétera, donde estas estaciones nomás tocan música mexicana. Y esto ha crecido más y más a través de los años. Entonces, pues la música mexicana, latinoamericana, siempre ha estado muy vigente en Estados Unidos. Alejandro Hernández, ¿por qué el festejo del 5 de mayo se posiciona como la festividad identitaria más sobresaliente de los mexicanos que residen en Estados Unidos, incluso por encima del Día de la Revolución o el Día de la Independencia de México? Pues aquí como que esa es una pregunta muy frecuente que se me hace, de por qué estamos tan obsesivos con el 5 de mayo y por qué lo celebramos tanto. Bueno, miren, lo que pasó es que el periodo de la Reforma, que ustedes ya lo conocen muy bien, cuando llega la intervención francesa, Benito Juárez manda a emisarios de él a Estados Unidos en busca de apoyo económico, solidaridad, presión a Washington para que saquen a los franceses de México, o sea, de muchas formas busca apoyo en el otro lado de la frontera, Benito Juárez. La comunidad chicana de ese entonces responde en gran medida hacia la causa y hacia la lucha de Juárez. Hasta vinieron a pelear con las fuerzas juaristas, no inmensa mayoría de los chicanos, pero sí un buen número. Dieron mucho dinero, mucho apoyo a la causa juarista. Pusieron mucha presión a Washington para que pusiera presión gruesa a Napoleón III para que sacara a las tropas francesas de México. Entonces todo eso se acuerda, gente, de que los chicanos fueron parte de la lucha de liberación de Juárez y se quedó plasmado ese esfuerzo allá. Entonces ellos creen, bueno, digamos, yo no tanto, pero muchos de mis compatriotas creen que fueron parte íntegra de la lucha juarista en contra del imperialismo francés y que por ende la recordamos, la celebramos porque fuimos partícipe importante en el triunfo final de Juárez contra los franceses. Eso no niega que no sabemos cuál es el Día de Independencia de México y no se toma en cuenta, o el Día de la Revolución, pero no lo vemos tan cercano a lo que nosotros contribuimos a un movimiento de liberación en ese momento como fue la lucha juarista. Y de hecho es una festividad que se lleva en ciudades principales como Nueva York. Hay desfiles folclóricos donde el 5 de mayo se destaca incluso más que el Día de la Independencia, que el 15 o 16 de septiembre, y pues eso le da identidad y está como referencia en infinidad de películas, hasta en películas para niños. Hay por ahí la de Mi villano favorito, donde la fiesta principal de un protagonista mexicano, el Macho, es precisamente la fiesta del 5 de mayo y pues también está presente en nuestro país, aunque le damos menor relevancia tal vez por la promoción que se hace desde el ámbito de las instituciones de gobierno. Lo único malo que yo diría de la celebración del 5 de mayo últimamente es que se ha comercializado tanto que ya todas las cervecerías anuncian que aquí está la cerveza bohemia para sus celebraciones del 5 de mayo, etcétera, ¿no? Entonces, pues como Navidad y como todas estas celebraciones se han vuelto tan comerciales, el 5 de mayo no podía quedarse atrás. Doctor Maciel, volviendo a temas de la frontera, Francisco Romano Crescencio pregunta si existe actualmente persecución a grupos étnicos en la frontera por parte de población de Estados Unidos. Muchísima, particularmente ahora ya no Texas, sino Arizona. Hay una película que todavía no se exhibe en México que se titula Frontera, precisamente, que trata sobre estos grupos de extrema derecha en Arizona que casi caza a indocumentados. Entonces sí, todavía hay persecución, hay violencia,
hay represión contra indocumentados, contra migrantes, y el caso ahorita más extremista es el estado de Arizona, ya no Texas. Por lo demás, tengamos presente, vivimos en un mundo globalizado, los problemas fronterizos que México experimenta con Estados Unidos, bueno, pues no son únicos de nuestro país. Piensen ustedes en la migración masiva de comunidades africanas que hacen todo lo posible por llegar a Europa a través del Mediterráneo, y los problemas a los que se enfrentan, los problemas de racismo tan severos con los que se encuentran en países como Francia e Inglaterra. Eso para que dimensionen, ¿no? Y no piensen que vivimos un único drama que no se registra en el resto del mundo. Otra persona, Carla, me cuesta trabajo leer la caligrafía, Samuel, o algo así. Sí, a ver. Bueno, yo veo aquí que usted comenta mi pregunta. Bueno, ¿cuál es el acontecimiento revolucionario que usted siente que más influyó en la frontera? Por ejemplo, le voy a comentar después de por ejemplo, el plan de San Luis, que fue redactado por Madero Curiel, San Antonio, Texas. Ese es un acontecimiento. ¿Qué acontecimiento para mí que marcó mucho la frontera? ¿Para usted cuál es? ¿cuáles? Yo Sí, ¿cuáles sí, son sí. los acontecimientos? Sí, bueno, es que digo, a veces nos hacen esa pregunta, ¿cuál es su película favorita de todos los tiempos mexicanos? Pues está como difícil, hay tantas. Entonces, igual en este caso hay tantos eventos o tantos movimientos singulares de la frontera que pues sería difícil. O sea, por un lado yo diría el movimiento chicano, que cambió todo para nuestra comunidad. Para mí es singularmente crucial porque abarcó todo, nos cambió, pusimos en el imaginario nacional a la población de origen mexicano. La revista Time nos dedicó todo un número y dijo, The Sleeping Giant Awakens, ¿no? El gigante despierta, que era nuestra comunidad por el movimiento chicano. Entonces el movimiento chicano nos puso en el perfil nacional. Por fin, gente que no sabía nada de chicanos en Wisconsin o Iowa o estados así, se dieron cuenta de que estábamos llevando a cabo un movimiento social muy importante. Pues yo diría que el movimiento de los 60 fue mucho más importante que el plan de San Luis o, digamos, el plan de cualquier revolucionario que fue en un momento muy chiquito, muy singular, y no, el movimiento chicano transformó totalmente toda una comunidad. Y bueno, la presencia exacta de la frontera es lo que vuelve determinante la historia, la trascendencia de este lugar específico donde todo pudo haber ocurrido. Influencia política, influencia económica, influencia diplomática, en fin, la frontera, como lo ha destacado el doctor Maciel a lo largo de sus intervenciones, es sumamente decisiva. Muy bien, por último, me parecería oportuno preguntar al doctor David Maciel cuáles serían las tres cosas esenciales que habría que recordar acerca de la influencia de la frontera México-Estados Unidos, no solamente durante la Revolución Mexicana, sino a lo largo de la historia de los dos países. Doctor Maciel. Sí, pues yo creo que es una excelente pregunta y pues como que sumaría mucho de lo que hemos tratado de abordar aquí. Primero que es singularmente una unidad geográfica, culturalmente, socialmente, políticamente. O sea, es como una región en sí, la frontera, distinta a cualquier otra parte de México y distinta a cualquier otra parte de Estados Unidos. Eso quiero que quede muy claro, si no ya les quedó muy claro, muchos de ustedes son de la frontera, han tenido mucha relación, no pudieran diferir de mí en eso, esa es una cosa. Luego que ha sido definitiva en momentos históricos de ambos países, la frontera.
absolutamente definitiva. Luego que la frontera ha adquirido una importancia singular, no nomás en el pasado, sino el presente. Miren, acabo de compartir un artículo que me traje para mis alumnos del Colegio de México, del periódico Los Angeles Times. No sé si lo mencioné aquí, no me acuerdo ayer, que el encapsulado decía que latinos probablemente iban a determinar quién va a ser el próximo presidente en Estados Unidos. Era el artículo amplio del Los Angeles Times que salió como una semana antes de que yo viniera a México. Bueno, todavía el grueso de nuestra población, a pesar de Chicago, Seattle, que estamos donde quiera, incluyendo en Alaska, de todos modos, el grueso de nuestra población está en los estados fronterizos. Todavía como el 80% de nuestra población radica en la franja fronteriza. Entonces, la frontera hoy día es más importante y más determinante en el futuro de ambos países que nunca. Entonces, esas serían las tres cosas que yo diría. Otra cosa, los que no conocen la frontera, visítenla, vale mucho la pena, es algo diferente. Vengan a vernos. Solo no se vayan con polleros, hay formas más conducentes de garantizar que lleguen a la frontera y puedan apreciarla. Bueno, desde luego le damos las más sentidas gracias al doctor David Maciel. Pues a la vez les diré yo muy sinceramente que ha sido un gran gusto y placer mío estar con ustedes.